No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com, la voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com, la voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. La Rueda Libre. Todos los martes a partir de las 7 p.m. hora de Miami, conéctate con La Rueda Libre, un espacio en que los jóvenes líderes y activistas de todo el mundo se unen para establecer el debate y la discusión política necesarios de la situación actual de América Latina. La juventud es protagonista y guía de los procesos sociales y políticos que signarán a nuestro continente. Y Radionext.com, la voz de la libertad, lo pone a tu alcance. Participa, tú tienes que estar ahí. Todos los martes a las 7 de la noche, La Rueda Libre, un espacio libre para la discusión y el debate, con Loren Saleh y Gabriel Valles, por Radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de Radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches, como todos los martes a las 7 de la noche, este compromiso con La Rueda Libre directamente desde Venezuela, y esta noche nos acompaña, está con nosotros pues uno de los miembros del equipo de Loren Saleh, el doctor Pablo Baptista Godoy. Pablo, muy buenas noches, bienvenido, el micrófono es tuyo, adelante. Buenas noches, ¿se escucha, Paul? Perfectamente bien, fuerte y claro, bienvenido. Me alegra. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de esta prestigiosa emisora por internet, y bueno, a toda Venezuela que estamos en pie de lucha, porque los derechos y nuestra lucha por nuestra Venezuela posible no los vamos a negociar tan fácilmente con el señor Nicolás Maduro y su combo de enchufados. Bueno, Paul, hoy nuestro hermano y y principal líder de este programa, Loren Saleh, no nos puede acompañar porque está atendiendo algunos problemas de tipo personal. Pero bueno, como tú lo has dicho, aquí estamos, un grupo de jóvenes que viene trabajando incansablemente en este programa y aportando su grano de arena, porque lamentablemente en Venezuela tenemos pocos espacios de comunicación para expresarnos libremente como este, sin censura. Bueno, sí, Paul, vamos a hablar en este programa sobre el tema electoral, porque hoy se cumple un mes, este 14 de mayo se cumple un mes de ese fraude electoral que hemos denunciado con mucha responsabilidad. El comando Simón Bolívar ha denunciado que esos resultados que emitió el CNE no son la realidad de la manifestación popular, de esa expresión de ese venezolano que votó y expresó sus ganas de tener una mejor Venezuela con Enrique Capriles Radonsky. El Comando Nacional Simón Bolívar llevó al CNE, bueno, al TSJ, el recurso de impugnación, más de 5.729 denuncias. Hay que verle la cara a eso. Son muchas denuncias, no se pueden tapar con un dedo. O lamentablemente el CNE está haciendo en estos momentos una auditoría chimba. ¿Por qué una auditoría chimba? Porque no se está llevando bajo las exigencias del comando Simón Bolívar. Y bueno, y por eso y por muchos temas más, queremos hoy hablar con los protagonistas, con los que han sido activos en esta lucha, con los jóvenes. Y bueno, vamos a hablar ahora con Jorge Portillo, que es un estudiante de Trujillo. Vamos a ver si nos atiende, Paul. Aló. Jorge. Ajá. ¿Cómo estás, Jorge? Te saluda Pablo Batista, de La Rueda Libre. Fanny, ¿cómo estás? Estás al aire. Oh. Sí, te escucho. Bueno, hermano, estoy aquí haciéndole el quite, como quien dice, a nuestro amigo Loren Saleh,
en este importantísimo programa, que es la voz de los jóvenes, la voz de los protagonistas como tú, que estás en Trujillo y por estar en un estado algo alejado de los medios a nivel nacional, a veces no sabemos cómo se dan las luchas, cómo está el ímpetu, si hemos tirado la toalla, no la hemos tirado, si después del 14 de abril se acabó la lucha por Venezuela, o por todo el contrario, ahora hay más fuerza, más ganas y bueno, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo está la lucha? ¿Cómo está tu energía y la de los jóvenes trujillanos luego de un mes del proceso electoral? Bueno, complacido de estar acá. Pues imagínate, hoy a un mes de las pasadas elecciones, pues hoy nos encontramos en un estado de Trujillo de igual forma que no cambia absolutamente nada. Hoy los trujillanos tuvimos que estar pasando penurias, ya que el transporte público en la ciudad de Valera, en la ciudad comercial del estado, pues hubo un paro de transporte, ya que los transportistas cansados ante la inseguridad, ante todos estos problemas que nos aquejan a los trujillanos, y no solamente a los trujillanos, sino a todo el país. Nosotros, aparte de eso, los estudiantes también de la ULA estuvieron alzando su voz en contra de que se les solucionen rápidamente las exigencias que han venido dando los profesores, y que de igual forma en mi instituto, que es el Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Trujillo, como es el UTEP, también ha alzado su voz en contra de estos salarios que se lo ha comido la inflación, este aumento chucuto que le han dado al salario mínimo como tal, y que no alcanza, eso no alcanza. Desde acá, desde Trujillo, la lucha ha sido constante. No crea que después del 14 de abril esto se acabó. Ahora tenemos más fuerza y más convicción, porque el pueblo no se cala esto, hermano. Bueno, Jorge, mira, y que yo te voy a decir dime, algo. te escucho. Para mí y para Venezuela es muy importante, para los venezolanos, que en Trujillo existan líderes como tú, líderes juveniles. Bueno, tú eres el presidente del Centro de Estudiantes de la UTEP, como me acabas de mencionar anteriormente. Es importante que tu lucha no es una lucha electoral. Tienes años luchando por las reivindicaciones estudiantiles. Pero, Jorge, yo considero que nosotros estamos cumpliendo un rol en el país muy importante desde el año 2007, haciendo una nueva forma de hacer política. Que bueno, que hemos entrado a la palestra y tenemos un compromiso de no abandonar esta lucha. ¿Cómo ves tú a la juventud trujillana esa resistencia? Porque en Trujillo es rojito, todas las alcaldías las tiene el PSUV, la gobernación la tiene el PSUV. ¿Qué rol juegan ustedes allá en Trujillo siendo minoría o no lo son? Mira, yo creo que estoy seguro, pues, de que esta juventud es una juventud heroica hoy, que da este gran importante aporte con la democracia. Mira, pues este 14 de abril, hermano, hoy la juventud está más unida que nunca. Las promesas incumplidas de este gobierno han sido reiteradas ocasiones, y nuevamente se han burlado de los trujillanos. Que se ha ido, no se ha hablado más de lo que es la gran promesa de todos estos 14 años de gobierno, de lo que es el acueducto metropolitano de Valera, para aliviarle ese malestar que tiene de Carvajal, decimos la área metropolitana como tal, y que en reiterada ocasión ha sido anunciada como una promesa electoral y ha sido incumplida. Bueno, no solamente de nuestras casas de estudio, sino estamos al frente en las calles,
porque hay muchas promesas incumplidas. Si yo te las cuento, son infinitas. Acá en Trujillo te puedo decir algunas: el relleno sanitario en el Pampanito tiene meses colapsado y las autoridades pues brillan por su ausencia. El aeropuerto, el único aeropuerto que tenemos en el estado de Trujillo, que está ubicado en el municipio Carvajal, el aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, ese aeropuerto está totalmente, no hay vuelo comercial desde allá, no hay vuelo comercial. Mira, ya le cantamos un año al puente que está sobre el río Motazán, el puente que conecta Valeria con Carvajal, y ese puente ya le cantamos le pagamos una vela, porque los supuestamente rusos fueron aprobados y hasta ahora nada. No se le ve esa intención, esa política que debe tener el gobernante para con los trujillanos. Mira, infinidad de cosas. Nosotros hemos propuesto, hermano, no solamente de criticar y de refutar las cosas, sino con propuestas en mano. Le hemos presentado al gobierno regional, pero como no comulgamos con su ideología, pues no hemos sido tomados en cuenta. Tú sabes que eso acá y en todo el país, reiteradas veces, con propuestas en la mano, y a nosotros los trujillanos, que nos duele nuestro estado, nos hacen de un lado, y en realidad pues no hay medida que ataquen. Así es, Jorge. Bueno, quiero hacerte una pregunta. Bueno, y reitero las felicitaciones por esa lucha que da en ese estado. Mira, yo te digo una cosa, aquí nada es irreversible en este país. Vimos como en todos los municipios a nivel nacional, Capriles Radonsky subió la votación increíblemente. Yo creo que en Trujillo lo que hace falta es que, bueno, en todo el país, que los jóvenes, la dirigencia política, no haga una lucha netamente electoral. Tienen que estar siempre protestando, porque la protesta está amparada en la Constitución. Tienen que estar también haciendo actividades sociales, promoviendo el deporte. El deporte es muy importante que se promueva en Trujillo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sienten los jóvenes de provincia cuando no hay alimento? La inseguridad está creciendo en Trujillo. Mira, cada día los trujillanos, todos los fines de semana y cada día, pero nuestra familia pues se sienten, ¿cómo te dices? Pues se sienten cuando uno sale a la calle y no sabe cómo si va a volver, porque la inseguridad está a la vuelta de la esquina, hermano. Que los periódicos amanecen rojos en ese sentido. ¿Por qué? Porque un trujillano pierde la vida a manos del AMPA, y que el gobierno no hace nada ante eso. En lo que anteriormente comentaba, en lo que es esta lucha, no solamente es una lucha electoral, y comparto ese criterio contigo, esta es una lucha de todos, no solamente por una elección, es una lucha en colectivo por las reivindicaciones de todos los que los trujillanos por derecho y en justicia nos toca, hermano, porque aquí no le estamos mendigando nada a nadie. Acá nosotros estamos exigiendo nuestro derecho, y que mira, tú que lo comentabas de la escasez y todo eso, bueno, recientemente han dado un aumento del 20%, ese 20% que anteriormente aumentaron el sueldo mínimo, y se lo come este 20% que ahora le aumentan digamos, a los rubros más importantes, que es el pollo, la carne y la leche. Bueno, Jorge, muchas gracias. Estás muy claro en tus argumentos. Y bueno, y este programa se retransmite después por YouTube. También sigue nuestro Twitter oficial, @laruedal, y también Radio Next por internet. Y bueno, este programa se va a difundir porque es importante que en las provincias se escuchen esos liderazgos, esas opiniones que a veces no son tomadas en cuenta. Y espero que en Trujillo tu opinión, tu lucha, y acuérdate de algo, que los líderes forman líderes, que el liderazgo en Trujillo juvenil crezca,
el liderazgo político, no importa la edad. Lo que importa es tener las ganas de hacer el trabajo por una Venezuela unida. Unidos lo lograremos, Jorge. Muchas gracias. Fuerza en Trujillo. La Yutet, que bueno, que siga siendo de la democracia. Y sigan haciendo equipos. Trujillo merece tener un gobierno progresista. Y bueno, y seguiremos luchando, porque hace un mes nos robaron unas elecciones, pero la justicia va a llegar, Jorge. Pero siempre luchemos con paz, con tolerancia. Respeto al derecho ajeno es la paz. No caigan en la violencia, Jorge. Y desde esta tribuna estamos a la orden para apoyarlos, para difundir sus actividades, todo. Sigan trabajando, en verdad, que esta no sea una lucha electoral, porque ahora es que queda camino por recorrer. Saludos, Jorge. Adelante. Así es, muchas gracias a usted. Bueno, sí, estamos escuchando a Jorge Portillo, un excelente líder del estado Trujillo, que lo conocí en uno de estos viajes llevando el mensaje del progreso, y tiene un equipo excelente por allá. Yo quiero comentar algo mientras se hace la próxima llamada. Bueno, si cae la llamada, continúo con el tema luego. Sobre el viaje de Nicolás Maduro la semana pasada. ¿Está lista la llamada, Jorge? Paul. Ya estamos recibiendo a Edison Durán, Pablo. Ya en segundos está conectado con nosotros. Él estaba pendiente y ya lo tenemos. Edison Durán está con nosotros. Ok. Bueno, ahí se con los temas al aire. Pero bueno, como veníamos diciendo, la lucha que llevamos no es fácil. No es fácil. Ahora sacaron a los militares para el plan número 21 de seguridad desde que llegó este gobierno. Este mismo gobierno, porque es una continuidad del fracaso del gobierno del presidente anterior, que nos gobernó por 14 años. Un plan de seguridad que esperemos que resulte. ¿Cómo es posible que en el año 2012 mataron más de 21.000 venezolanos a nivel nacional? Cifra récord en el país. Nunca habían matado a tantos venezolanos. Todos los años, desde el año 2004, el AMPA va llevándose más personas. No es posible que no haya un parado a la violencia. Dale un parado a la violencia, Nicolás. En el poco tiempo que nos vas a gobernar, si la justicia sale, porque nosotros no somos golpistas, estamos esperando que ese recurso que está ante el TSJ lo responda como debe ser. Bueno, en el poco tiempo que estás gobernándonos, mientras tanto, haz tu trabajo. Queremos seguridad. No queremos que saques a los militares a las calles para atacar, para tocar a los estudiantes y a los jóvenes que hacen protestas pacíficas. No podemos aceptarlo. No podemos aceptar que se siga desconociendo un resultado electoral, que sea cual sea. Si Dios nos da la razón y se repiten las elecciones, somos dos mitades. En Venezuela somos dos mitades. No se puede seguir gobernando el país de esa manera tan arbitraria, tan autoritaria. No se puede seguir gobernando tratando de imponer una ideología marxista, leninista, que el pueblo le dijo que no, porque en el año 2007 el movimiento estudiantil derrotó una reforma constitucional que quería imponer el comunismo, quería acabar con las alcaldías, con las gobernaciones, e imponer un estado comunal. Edison Durán, el próximo invitado se llama Edison Durán, un excelente líder, joven, carabobeño, estudioso de la problemática ambiental. Es muy diligente en las denuncias que ha hecho a nivel nacional con el tema de la problemática del lago de Valencia. Pero lo queremos llamar también para hablar sobre el tema de Globovisión, que como
Como sabemos, cambió de junta directiva y estamos a la expectativa sobre si vamos a mantener una línea editorial que responda a la otra mitad del país que necesita tener una ventana de expresión, o si va a haber una junta directiva que nos va a quitar ese espacio. Edison, ¿estás al aire? Sí, buenas noches, Pablo, un gusto en saludarte. Excelente, Edison. Gracias por estar aquí. Primera vez que te tenemos en el programa. Bueno, tú sabes que esto es una iniciativa de nuestro hermano y luchador por la libertad, Loren Salet, y bueno, y de nuestro amigo Paul, desde Radionés, que le dio esta oportunidad a la juventud para que tenga una ventana para expresarse sobre los temas del país, para dar sus ideas a las soluciones del país también. Quería llamarte porque, bueno, con el invitado anterior, desde el punto de vista estudiantil, se habló sobre el tema de esa lucha electoral que, bueno, que se dio hace un mes. Hace un mes justamente, parece que hubiese sido ayer, porque no hemos renunciado a que se haga justicia. Queremos saber tu opinión del 14 de abril de este presente año, de las elecciones. ¿Qué pasó? Y un mes después, ¿qué pasa? Bueno, sin duda que los hechos ocurridos el pasado 14 de abril marcarán un hito para la historia contemporánea de Venezuela. Lo que pasó o haya dejado de pasar en ese día, que fue la cúspide, digamos, de muchos esfuerzos, muchos procesos, de una gran mayoría de la población por dar una solución democrática a este conflicto que tenemos y que se ha prolongado por ya demasiado tiempo en nuestro país, sin duda deja muchos aspectos que reflexionar. Yo comentaba muchas veces con los amigos, y esta es la primera oportunidad que lo hago al aire, que prácticamente 200 años antes los venezolanos nos enfrentamos a un gobierno igualmente legítimo, como es el gobierno de Maduro. Y en ese entonces los venezolanos pudimos sacar del poder a ese gobierno legítimo, pero 2 siglos después aún no lo hemos podido hacer. Y yo me planteaba las distintas reflexiones, ¿no? Que hace 200 años los ciudadanos venezolanos pudieron acudir a la sede del Palacio de Gobierno en ejercicio pues de sus derechos y cívicamente presionaron para que el gobierno reconociera su ilegitimidad y saliera del poder. Pero 2 siglos después, lamentablemente, un 19 de abril también, cuando tomó posesión el gobierno ilegítimo de Maduro, la estrategia política fue distinta, fue quedarnos en nuestras casas bailando salsa y escuchando salsa a todo volumen. Esto yo no digo y no estoy haciendo, y quiero aclarar en ningún momento, que debe ser un llamado a la violencia como mecanismo de resolución de nuestro conflicto, pero sí creo que tenemos que destropicalizar un poco la lucha política, desbanalizarla, hacerle entender a todos los venezolanos la gravedad y la magnitud de lo que ha sucedido acá, donde el evento electoral más grande, más importante, más trascendente de cualquier sociedad democrática, como es la elección de su presidente, fue fraudulenta. Lo dicho el mismo candidato Enrique Capriles Radonsky, fraudulenta en todos los aspectos, desde la desvergonzada asimetría en el uso del poder de los medios de comunicación por parte del Estado venezolano, desde la intimidación constante y permanente de los empleados públicos antes y después del acto electoral, desde esa autocensura que se ha querido imponer a los medios. En todas las fases del proceso electoral hemos visto que el gobierno ha hecho todo lo posible para manipular la voluntad de los venezolanos. Y yo creo que frente a eso la sociedad no puede bajo ningún concepto resignarse. No puede simplemente pensar de que la única posición que tiene como ciudadano es simplemente aguantar los vejámenes y los atropellos que cada día van avanzando. Recordemos que muchas veces, a veces podemos pensar que es cuestión de una coyuntura y olvidamos de por sí de que esto es la consumación de un plan que se viene desarrollando desde hace muchísimos años, un plan que tiene objetivos muy claros de someter a una sociedad, de homogeneizarla, de llevarla hacia el pensamiento único, hacia el producto único, hacia la idea única, como es propio en los regímenes autoritarios. Y eso es algo que no podemos, bajo ningún concepto, permitir ni facilitar, en todo caso, el camino, el proceso de instauración de ese régimen autocrático que cada día se hace más fuerte, lamentablemente. Bueno, yo suscribo tus palabras.
tú con muchos compañeros, bueno, nos conocemos desde hace algún tiempo, Edison, y coincidimos porque hemos llevado una lucha ética, sin pasarle por encima al otro para lograr los objetivos o nuestras luchas. Me parece muy interesante, como todas las luchas no violentas. Esa es una lucha que tenemos que mantener sin lugar a dudas. Y también luchar por la libertad de expresión. La libertad de expresión, yo considero, bueno, y todos, que con este gobierno este gobierno ilegítimo ha sido muy maltratada. Hemos perdido emisoras de radio. Este mes de mayo, fíjate, es un mes trágico para los venezolanos, porque en mayo se cerraron nuestro canal bandera RCTV. Se deben cumplir 6 años si no me equivoco. Bueno, ¿qué opinas tú de lo que está sucediendo con Globovisión y bueno, y el tema de la libertad en Venezuela? Bueno, sin duda que uno a veces piensa que, y siempre dice, cuando le preguntan la opinión en estos aspectos, en distintos momentos de este proceso histórico, que uno está en la hora más oscura. Pero lo que uno a veces no piensa que puede llegar a ser es que la hora se vuelve cada vez más oscura conforme pasa el tiempo. En el tema de materia de libertad de expresión, sin duda que estamos ante los momentos más críticos en todo este fenómeno político, en el cual la última ventana que queda abiertamente a disposición de los venezolanos para expresar sus críticas, sus dudas, sus preocupaciones, su disentimiento como derecho fundamental de una democracia, se está cerrando en la práctica. No de una forma tan abrupta y tan evidente como sucedió cuando cerraron RCTV, como bien lo mencionaba, sino esta vez en una forma más soslayada, pero que al fin y al cabo va a tener el mismo efecto. Va a tener una autocensura importante en lo que era la última ventana que le quedaba a la oposición venezolana para poder manifestarse. Yo en lo personal he vivido ya hace un par de años con el tema, como lo mencionabas, un tema ambiental, digamos, que es un tema que no es tan políticamente agresivo, o no debería serlo, digamos, a los ojos del gobierno. He sido víctima de la autocensura. Muchas veces se nos pide en las entrevistas que no mencionemos ciertas palabras por el temor que tienen de que el gobierno se haga eco de ellas o haga excusa de ellas para imponer sanciones a los medios de comunicación. Entonces, si eso pasa, imagínate, con un tema ambiental, que no pase con las violaciones reiteradas de derechos, bueno, que también es una violación de derechos humanos, pero con las violaciones a la propiedad privada, las violaciones a la integridad personal, que cada día se hacen más frecuentes, como tú lo decías, con las cifras de asesinato. O sea, nada más el mismo hecho de que el gobierno piense que esa información no debe ser del conocimiento del público, y ahí está demostrando su visión sobre respecto a la libertad de expresión. Y es claro que el gobierno va a seguir haciendo todo lo posible para disminuir los espacios libres de expresión. Va a seguir presionando los medios, ya no los más grandes, porque ya no van a estar presentes, los van a ir seguramente por la prensa escrita, por las pocas radios que quedan libres. Y ante esto, bueno, no nos queda, sin duda alguna, es tomar iniciativas como las que ustedes han tenido, usar los espacios virtuales, usar la red, la internet. Es mucho más difícil de controlar. Claro, sabemos que tiene menor penetración en nuestro país, apenas se estima que un 40% de los venezolanos tiene acceso a internet, pero sin duda alguna es un espacio que hay que utilizar como cualquier otro espacio disponible a nuestra disposición para poder hacer esa voz distinta. O sea, lo peor que puede pasar es que nosotros bajemos la mirada y frente a este arrebato que está sucediendo por parte del gobierno, nosotros pensemos que ya no vale la pena elevar nuestras voces, que ya no vale la pena expresar nuestras opiniones y que nosotros mismos caigamos en ese juego fatal de la autocensura. Bueno, excelente análisis, Edison. Siempre tan, bueno, tú sabes, tan al grano de la idea, con un punto muy profundo del que acabas de analizar. Mira, quiero hacerte una pregunta. ¿La Mesa de la Unidad Democrática ha mejorado significativamente proceso electoral tras proceso electoral? Pero la autocrítica siempre tiene que ir en nosotros los demócratas. No podemos aceptar cosas que no son.
Y las que son, bueno, hay que felicitarlas. Por lo menos participamos con una tarjeta unitaria el 14 de abril y se lograron los objetivos. Todos trabajamos sin mezquindades. Los partidos políticos, todos nos emprendimos en nuestras militancias. Yo milito en un partido político, en Cuentas Claras. Tú eres directivo del MIN Unidad. Y trabajamos juntos, como lo que hizo mi país, mi camisa. Venezuela somos todos. Entonces, yo considero que, bueno, la pregunta es, ¿qué consideras tú? Si actualmente hay que dejar nuestras militancias aparte o seguir trabajando en unidad. Yo pienso que hay que trabajar para que los partidos políticos sigan creciendo, para que sigan trabajando de acuerdo a lo que pide la sociedad, pero el trabajo unitario es clave. Yo pido a los partidos políticos en Carabobo, a nivel nacional, a los jóvenes, que sigamos haciendo agendas unitarias. Aparte de la agenda que se haga con los partidos políticos, trabajo unitario, porque la unidad dio resultados, ¿no? Y ante esta gente que no cree en la democracia, como son los que nos están gobernando lamentablemente, tenemos que seguir unidos. ¿Qué opinas tú sobre el tema de la unidad? Bueno, Pablo, realmente es un punto muy interesante y de mucha reflexión. Concuerdo contigo, y yo creo que sería muy difícil no reconocerlo, que la unidad, que esa gran alianza de más de, creo que son casi 40 organizaciones, por lo menos en el estado de Carabobo, más o menos en igual término a nivel nacional, que han hecho grandes avances hacia lo que el país espera de ellos en pro de lograr por la vía democrática, como debe ser la transición hacia un gobierno precisamente democrático. Sin duda han habido actos de desprendimiento, han habido actos de coherencia, de cohesión, que son muy importantes y que se han visto reflejados en materia electoral. Más sin embargo, no por ello, y te lo digo yo como miembro de la Mesa de la Unidad regional en Carabobo, por lo que he visto, no por ello debemos dejar de hacernos la autocrítica, no por ello debemos dejar de seguir buscando un perfeccionamiento de los mecanismos de participación y tratar de cuidar de algo, de que la unidad no se convierta en un chantaje. Me refiero en el sentido de que bajo la alianza de la unidad hay una plétora, una diversidad tremenda de visiones políticas, desde incluso socialistas que son autodeclarados más izquierdistas que el propio gobierno, hasta personas que estamos quizás en el otro extremo, un pensamiento más liberal, más abierto precisamente a la participación protagónica del ciudadano por encima del Estado y no al revés. Entonces la unidad tiene que de alguna forma crear mecanismos que permitan que esa diversidad de pensamientos propios de lo que representamos como conjunto, que es la democracia, la Venezuela democrática, se pueda manifestar y no se convierta en un mecanismo en el cual los partidos grandes son los que siempre llevan la batuta, son los que imponen las líneas de acción, sino que realmente pueda ser verdaderamente participativo. Muchas veces nosotros tenemos puertas adentras críticas muy importantes hacia el desempeño de la unidad, que bueno, que precisamente por el bien de la unidad no podemos hacer públicamente, pero que mientras haya ese espíritu mientras no renunciemos colectivamente dentro de la unidad a la autocrítica, yo creo que hay esperanzas de que podamos seguir perfeccionando esta gran alianza democrática. Bueno, Edison, yo añado a tu comentario que esta juventud del año 2007, que luchó contra la reforma constitucional, que derrotamos, llegó para quedarse en la política. Le decimos a los jefes de la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional que tienen que dar apertura y darle lectura a lo que se está dando. Esto no es una lucha de edad, Edison. Aquí todos somos necesarios. Pero fíjate, Enrique Capriles Radonsky, gracias a que se le dio la oportunidad cuando era joven, tenía 26 años, si no me equivoco, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados del Congreso. Bueno, mira, es nuestro presidente de la República gracias a que se le dio apertura. Y bueno, y seguiremos luchando para que, pero más allá de un cargo, tenemos que seguir luchando para que Venezuela sea un país de oportunidades. Y bueno, una palabra para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, precisamente, Pablo, creo que has dado en el clavo. Esto no se trata
de una cuestión de edades. Yo como joven te puedo decir de que la juventud en sí misma, la juventud biológica no es un mérito per se. Yo creo que el verdadero mérito está en la juventud del espíritu, en la juventud de las ideas, ese tener esas ganas de innovar, de no conformarse con el estado de las cosas, de no tampoco dejarse, como decimos en física, termalizar, o sea, dejarse envolver por el ambiente de lo que ya está, sino precisamente llegar a ese ambiente, transformarlo y mejorarlo. Tú decías algo que es una reflexión que cómo nos ha costado y todavía nos hace falta muchísimo lograr que los venezolanos terminemos de entender por todas, que es que una democracia no puede existir sin partidos políticos. Por muchos años, y no estoy disculpando a los partidos políticos de eso, pero la sociedad venezolana le dio la espalda a ellos, o sea, las personas más talentosas, las personas con mayores capacidades de sacar al país adelante, simplemente decidieron no participar de la política. Y eso nos llevó, o sea, fue una de las causas que nos llevó precisamente a la crisis que estamos ahorita, una crisis moral, institucional, económica, una crisis nacional que tenemos hoy en día. Yo creo que algo muy bueno precisamente de esa generación de jóvenes que decidimos participar en la política es que entendimos de que era una cuestión de precisamente de integridad, participar en la política, entrar a los partidos políticos, pero entrar no para ser uno más de esa cadena preexistente que viene de décadas atrás y que, como mencionaba anteriormente, desembocó en esta crisis nacional que tenemos ahorita, sino entrar a los partidos políticos para transformarlos, para innovarlos, para hacer una gran revolución ética, que yo creo que es fundamental en esta nueva forma de hacer política, una política que realmente esté orientada y deja atrás el populismo, deja atrás el sectarismo, que deja atrás tantos complejos tercermundistas que normalmente han hundido nuestros países en toda América, y que realmente tenga una visión de futuro, de construir una sociedad verdaderamente de progreso, de prosperidad y de libertades plenas para todas las personas. Muchas gracias. Bueno, era Edison Durán, nuestro amigo y luchador carabobeño, que aporta mucho a esta unidad en el Estado de Carabobo y a nivel de Venezuela. Maneja el tema sobre la problemática del agua, que lamentablemente hoy no lo pudimos tocar por cuestiones de tiempo. Quedan 2 invitados más. El programa, esperemos que nuestro amigo y el profesor Pablo Aure atienda la llamada que le estamos haciendo, porque el tema universitario ahorita está en la vanguardia a nivel nacional por el tema del presupuesto justo, sobre el problema. ¿Qué pasa en Venezuela? Que Nicolás Maduro hizo un paquetazo, y antes del paquetazo los profesores tienen tiempo universitarios cobrando lo que no se debe cobrar. Un amigo hoy está tuiteando, Ramón Rodríguez Mérida, papito, @bejumero, que en el año 1980 el salario de un profesor universitario era $2.500. Aló. Aló. Profesor Aure, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Le estamos llamando de Radio Next, estamos en el programa La Rueda Libre con Pablo Baptista, pero perdimos la señal en este momento, ya lo estamos volviendo a conectar a Pablo en Caracas, en Venezuela, quiero decir. Okay. Deme un segundo, estamos al aire en este instante, pero perdimos la señal con ellos, profesor. Deme un segundito nada más que ya los estamos conectando. Muchísimas gracias, de verdad, y disculpe la espera. Seguro. No, tranquilo. Muchísimas gracias. Mis amigos, acabamos de perder la señal con Venezuela. Pablo Baptista, estamos nuevamente intentando la conexión con ellos en Caracas, en Venezuela, quiero decir. Tenemos con nosotros también al profesor Pablo Aure, quien se encuentra en espera de poder conectarse y podernos conectar todos con los muchachos en Venezuela. Estamos en el programa La Rueda Libre y pues alguna situación se ha presentado con el internet en Venezuela. Profesor, antes de conectarnos con los jóvenes en Venezuela, con Pablo y con los muchachos que se encuentran ahí en el programa de La Rueda Libre, nos comentaba al aire Pablo Baptista que los profesores se encuentran en estos momentos cobrando unos salarios que son de alguna manera indefinidos. No se sabe realmente qué es lo que está cobrando el profesorado en Venezuela, cuál es su salario, qué es lo que realmente están devengando y cuáles son las condiciones de los profesores universitarios en Venezuela. ¿Cuál es la situación real que hay, profesor?
Sí, vamos a distinguir bien el asunto, ¿no? Sí. El profesor universitario, el sector universitario, el trabajador universitario. ¿Okay? El trabajador universitario desde hace muchísimos años se firmó un convenio con el Estado, con el gobierno de aquel entonces, y nos regimos nuestro ajuste salarial por algo que se denominan normas de homologación. Las normas de homologación es una revisión que se hace periódicamente cada 2 años y se le va ajustando el salario al profesor dependiendo de las tasas activas o pasivas de los bancos, un promedio. Eso para medir la inflación. Quiero decirle a quienes nos están escuchando para que más o menos se den una idea. Aquí un profesor en la década de los 80, inclusive en el año 98, antes de llegar el presidente Hugo Chávez fallecido, fue un profesor titular con 4º o 5º nivel, con título doctor, con 20 años al servicio de la institución, podía estar ganando al cambio de aquella época aproximadamente $2.500. Ok, vamos a hablarle en términos para que los que nos estén escuchando entiendan. Hoy, en el año 2013, ese mismo profesor que ha pasado toda una vida al servicio de la institución, al cambio verdadero, no al cambio oficial, que eso no se consigue, ese dólar a 6.30, ¿ok? Ese cambio, al cambio verdadero, el cambio que se consigue ese dólar, está devengando aproximadamente $250. Es decir, eso es una burla. Claro. Eso es una burla al sector universitario. Bueno, eso lo venimos arrastrando el sector universitario, los profesores, las federaciones de profesores universitarios han promovido una serie de protestas y han dado como una especie de hora cero. Que si de aquí al 23 de mayo no se le aumenta y no se cumplen una serie de peticiones, se declararía el sector universitario o los profesores en paro indefinido. En lo particular, Pablo Aure, profesor con más de 20 años al servicio de la institución, en este momento una de las autoridades de la Universidad de Carabobo. Yo nunca he estado de acuerdo con los paros. Yo creo que la universidad, precisamente por su esencia de universalidad, ¿okay?, siempre debe oponerse a una huelga de brazos caídos, a un paro. Yo creo que esta situación de este gobierno, por ejemplo, tenemos que discutirla con las puertas abiertas en nuestros salones, hablar claro qué es lo que está haciendo este gobierno, dónde está invirtiendo el dinero, porque si en los últimos años es cuando más dinero ha recibido el gobierno venezolano, el sector universitario y todo el sector laboral venezolano se ha empobrecido. ¿Por qué en lugar de estar invirtiendo en la industria militar, por qué no invierte en la educación? Todos los países de avanzada, los civilizados, los mejores salarios los tienen los maestros, los profesores y los docentes universitarios. Aquí no, aquí estamos prácticamente como, tratados de mala manera, y bajo mi concepto, o yo pienso que eso no se trata de otra cosa sino de una especie de la destrucción, como dicen los comunistas, de la destrucción de la moral burguesa. Es tu profesor, no importa que tú estudies, que tú te esfuerces, que tú hagas doctorado, maestría, especialidad, te dediques toda la vida a la enseñanza, tu sueldo será este. A mí no me interesa un pueblo educado. Mientras un pueblo está menos educado, menos libre será y más fácil dominarlo. Ustedes deben conformarse con estas dádivas, con esta limosna y con lo que yo gobierno, con lo que yo Estado quiera pagarle. Y si no, hagan lo que le provoca. Y de hecho, ahorita el gobierno está reunido con un sector oficialista, también universitario, porque paralelamente a todas estas luchas de las universidades autónomas y de los gremios de las universidades autónomas, se han venido creando federaciones oficialistas, que es con la que el gobierno se reúne, que es con la que el ministro dialoga, porque tampoco el ministro dialoga con los que tradicionalmente han sido los representantes genuinos universitarios.
Profesor Aure, entiendo que en estos días, por lo menos la información que nos ha llegado a nosotros, en este momento usted está hablando con Paul Sfeir. Yo estoy en Miami, no estoy en Venezuela, Okay. y básicamente estoy ayudando de alguna manera, dándole soporte a los jóvenes venezolanos para que salgan al aire en esta iniciativa que se llama La Rueda Libre. Pero nosotros Muy bien. siempre estamos bien atentos desde fuera del país, en todo lo que está ocurriendo en nuestro país. De hecho, vivimos, respiramos. Soñamos patria y soñamos regreso, inclusive. Entiendo, profesor, que en este momento la Universidad Central de Venezuela está en paro. No. No, ya. Hay una hora cero, una hora crítica, Ya. hasta el día 22, que va a haber una gran movilización universitaria allá en la ciudad de Caracas. Yo estoy en Valencia en este momento. Ya. Y si el 22 no somos atendidos, no es atendido el sector universitario, ahí se declararía una huelga o un paro general indefinido de universidades. Bueno, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, yo creo que no es no es el punto de la discusión. Lo importante es el maltrato al sector universitario por parte de este gobierno. Ojalá no lleguemos a paralizar la universidad, porque de todas maneras el único problema universitario no es el salario de los profesores, también el de los empleados, de los obreros, de las becas, de los estudiantes, nuestras unidades de transporte. Aquí la universidad es muy distinta en otros países. Aquí siempre se ha invertido muchísimo en el sector universitario y bueno, y los estudiantes gozan de un comedor gratis, de un transporte gratis, porque bueno, había dinero y en la actualidad debería haber dinero en lugar de llevarse tantos dólares y tantos barriles de petróleo a Cuba, que hemos convertido a Cuba en un exportador de petróleo. Sí, si ese dinero que va a otras naciones lo invirtiéramos en educación, si ese dinero que va para los convenios con China o para mantener estas revoluciones entre comillas de Nicaragua, de Bolivia o de Ecuador o de tantas partes, y lo invirtiéramos en salud, por ejemplo, aquí en nuestro país, en repotenciar nuestros hospitales, en repotenciar nuestras universidades, en acordar salarios dignos para nuestros trabajadores universitarios, por supuesto que Venezuela sería, como era antes, una taza de oro. Si esos dineros, grandes sumas de dinero, se las dedicáramos a invertir en el país, en mantener buenas empresas, en lugar de estar persiguiendo a los empresarios, tuviéramos la Venezuela que todos los que nos están escuchando que quieren la Venezuela soñamos, pero no. Aquí hay un modelo que yo no sé, de verdad, no sé qué tienen en la cabeza esta gente de los chavistas y ahora los sucesores, que aparte del cuestionamiento que le tenemos en cuanto a su legitimidad en el resultado electoral, han querido seguir con la tarea en un plan destructivo con una falsa ilusión hacia cierto sector que todavía cree que Chávez o el chavismo puede ser una esperanza para el país. Aquí yo tengo que decirlo con claridad, nos ha faltado al sector democrático hacer lo que hacía muchos años se hacía, o lo que hace muchísimos años atrás se hacía, que es no depender solo de los medios de comunicación, que son muy necesarios en la democracia, por supuesto, para garantizar la libertad de expresión, pero yo creo que debemos estar más en las comunidades, decirle a esas comunidades que nunca han tenido seguridad, por ejemplo, que con un gobierno eficiente pueden tener seguridad, decirle a esas comunidades, a esas clases desposeídas que siempre han estado excluidas, que nunca han tenido agua, que con todo este dinero que le ha ingresado al país pueden tener agua, pueden tener servicios básicos, pueden tener una casa digna, pueden tener alumbrado, pero no, aquí lo que se trata es de como de igualarnos, ¿verdad? Este socialismo del siglo XXI que nadie ha logrado descifrar, pero a todos por debajo. O sea, si tú tienes algo, no, tú no debes tener nada, porque tú se lo has quitado a quien lo tuvo, por Dios. Bueno, ya ustedes han visto las declaraciones bárbaras de quien está ocupando la presidencia de la República por proclamación y juramento de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral, que no son confiables. Ya ustedes saben cuáles han sido sus declaraciones,
el poco conocimiento que tiene de la historia y mucho más poco conocimiento de la economía nacional, y sin embargo son los que están dirigiendo el país. Sí, bien vergonzoso, por cierto. Profesor, déjeme identificar. Mis queridos amigos, estamos escuchando al profesor Pablo Aure directamente del estado Carabobo, en Venezuela. Este programa es La Rueda Libre. Los muchachos han perdido la señal con nosotros en Miami, ellos están en Venezuela también. Algo pasó con su internet, pero nosotros seguimos conversando desde el estudio en Miami con el profesor Aure. Profesor, entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan. Intuimos los profesores de las universidades clásicas, las universidades que conocemos en Venezuela, que son las que precisamente han producido todos estos profesionales venezolanos que se encuentran hoy, inclusive en la diáspora, desarrollando las empresas en otros países. Ahora, le pregunto, ¿qué ocurre con los profesores de las universidades creadas por el régimen, estas universidades que han formado médicos en 6 meses, en fin, este tipo de cosas que se hablan, de estas universidades que básicamente han servido para adoctrinamiento y no para creación de verdaderos profesionales con la profundidad de las universidades clásicas? En cuanto a términos de sueldos y de salarios, de reconocimiento de los profesores de esas universidades, ¿qué ocurre versus ustedes o en comparación con ustedes, profesor? Dos cositas te voy a decir. Bueno, estas universidades están tan inconformes como estamos nosotros en las universidades autónomas. Lo que pasa es que ellos no pueden hablar. Ellos no pueden hablar, o si hablan, por supuesto, son penas o son castigos de que se han retirado. El gobierno solicita o tiene suspendidas las elecciones en todas las universidades autónomas, donde nosotros elegimos a nuestras autoridades, en tanto y en cuanto, a decir del gobierno, no se democraticen. Democratizar es que todos los votos valgan igual, que vote el obrero, que vote el empleado, que vote el estudiante, que vote el profesor, y todos puedan elegir a sus autoridades, rector, decano. Pero sin embargo, con este discurso populista, falso, demagógico, ellos sin embargo han creado una serie de universidades bolivarianas que le han puesto el nombre de bolivariana. Y también le han dado el rango a algunos institutos tecnológicos de universidad, pero sin embargo ahí nadie elige ni siquiera el centro estudiante, sino son puestos y son quitados por el dedo largo, antes de la ministra, ahora del ministro. Pero quiero decirte algo, esos profesores o algunas personas que están ahorita en el gobierno, que son graduados, yo quisiera preguntarles, si acaso alguno de ellos está escuchando esto, todos los que son graduados se han graduado en las universidades tradicionales, en las universidades autónomas nuestras. Es decir, han egresado de la Carabobo, de la Central, de Zulia, de los Andes, y entonces ahora están como una especie de desquite, como tú me formaste y me diste la oportunidad, inclusive antes, un profesor podía fácilmente ir al exterior a hacer sus posgrado de cuarto, su doctorado, su PhD. Ahora, no por los sueldos, sino por el presupuesto que son asignados a cada una de las universidades, si acaso alcanza para mantener las puertas abiertas con los mismos sueldos. Es decir, aquí un profesor no puede tener la misma oportunidad que pudo haber tenido el ministro Calzadilla, que es un historiador egresado de la Central, o que pudo haber tenido muchos de estos socialistoides, que ellos nos dicen a nosotros fascistoides. Esos socialistoides, esos como historias que están enchufados, como se dice ahora, que están en el gobierno, pero son los principales o los precursores para el asalto universitario a estas universidades que tenemos en la actualidad. Que si hay que transformar las universidades, yo pienso que sí. Yo pienso que sí tenemos que revisarnos nosotros mismos, yo creo que el sistema universitario hay que revisarlo, pero luego revisarlo para bien, revisarlo para dignificar al estudiante, al profesor, al empleado y al obrero. No una revisión venida desde Miraflores o del despacho ministerial o peor aún, de la casa del PSV. Sí. Profesor, le voy a pedir que me regale no exageremos, unos 30 segundos. Voy a comunicarme vía telefónica con Pablo Batista en Venezuela. No han podido recuperar la señal de su internet, por tal razón vamos a hacer la llamada vía teléfono. Así es que por favor deme solamente unos segunditos mientras marcamos
que ellos, los jóvenes, quieren preguntar ellos quiero decir algo. directamente. Y el Internet en Venezuela, yo no sé qué es lo que está ocurriendo. Algunos dicen que lo está controlando el gobierno, que está filtrando todas las cosas. He estado muy lento. Entonces, esa es la queja generalizada aquí de unos días para acá. ¿Ok? Sí. Lo de el Internet. Tenemos aquí, esa... No se sorprendan. Sí, hemos tenido... Aló, Paul. Aquí estamos y estamos al aire con el profesor Pablo Aure. Ahora yo los dejo nuevamente en sus manos, Pablo, el programa. Adelante, micrófonos de ustedes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Tocayo. Tocayo, Pablo Batista, luchador, siempre nos vemos en las manifestaciones y en las conversaciones y en estas líderes, porque nos ha tocado vivir, yo al lado de ustedes, de los jóvenes, que son los que están marcando la pauta y, por supuesto, yo decía anteriormente, Pablo, cuando estábamos hablando con Edison Durán, el físico experto en el tema de la calidad del agua, que esto no es una lucha de edades, de que denle chance a la juventud y las personas que tienen más experiencia que se aparten, sino todo lo contrario. Ustedes llevando esa batuta, tú como secretario de la Universidad de Carabobo, que has dado una lucha por el presupuesto, y nosotros, los jóvenes, acompañándolos a ustedes por esas mejoras salariales. Pero yo estaba leyendo un artículo que tú escribiste, supongo que le comentaste a Paul, que va más allá del aumento salarial y tienen que luchar para transformar la universidad por completo. Y disculpa que tuvimos unos problemas técnicos y no pude hablar contigo, pero quiero que sepas que aquí la juventud venezolana los acompaña a ustedes, los acompaña a las autoridades universitarias en esa lucha de profesor, estudiante, porque tengamos la universidad que todos nos merecemos, amigo Pablo. Así es, muchas gracias, Pablo, y bueno, me consta, a mí me consta toda esta lucha, todo es correcto, no es de excluir a nadie, ni a las personas mayores, ni nada, porque bueno, todos los jóvenes tendrán un destino a avanzar en su edad, pero yo creo que en todas las llamados gobiernos militaristas, dictatoriales, o este talante autocrático o totalitario como el que estamos viviendo, siempre el sector juvenil y la juventud son los que han marcado las pautas en la historia, en el mundo, por una razón muy sencilla. La juventud es inatacable desde todo punto de vista. La juventud tiene más futuro que pasado. No es que seamos viejos, sino quienes tengamos un poquito mayor de edad, bueno, nos dicen, a mí me da risa muchas veces cuando me dicen no volverán. Yo quiero decirte a quienes nos están escuchando, yo nunca he estado en ningún gobierno, yo siempre he sido opositor porque he sido muy crítico toda mi vida, donde en el único lado que he sido gobierno es en la universidad, primero como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y ahora como secretario, pero en cuanto a las políticas de Estado, las políticas del gobierno, siempre he sido muy crítico, por eso me río cuando dicen no volverán, si yo nunca he estado en el gobierno. Pero bueno, aquí siempre lo que sí pasa. Aló. Pablo. Bueno, Paul, ya despedimos a Pablo. No, tuvimos, ahí tenemos otra vez al profesor Aure y tenemos a Pablo Batista. Ahí realmente dificultades con el internet, pero ahora ya los tenemos a los dos al aire nuevamente. Disculpen el accidente. Profesor, ya para despedirlo, profesor, este programa cada vez tiene más sintonía. Nuestro compañero Loren Saleh con nuestro amigo Paul han sabido conseguir una buena audiencia y para nosotros era muy importante tenerte hoy aquí al aire con nosotros porque tú eres bandera
de una lucha por la democracia. Yo te admiro, en verdad, Pablo, por la lucha que tú has dado, por la universidad, por la democracia, por el respeto a la Constitución y por esta lucha que está emprendiendo Enrique Capriles, que no es de él, es tuya, es mía y es de todos. Y en verdad, con esta juventud, profesor Pablo, cuente siempre en el camino democrático, que es el que usted siempre ha luchado. Cuente con nosotros. Muchas gracias. Y no está solo. Pablo. Gracias, Pablo. Y de verdad que yo me siento junto a ustedes en la misma lucha. O sea, esta es una lucha de todos. Esta es una lucha del pueblo de Venezuela. Esta es una lucha como se marcó en la campaña de la verdad contra la mentira. Y es un trabajo de todos desenmascarar esta mentira que tenemos hace más de 14 años, que en mala hora está en Venezuela. Pero yo tengo fe. Creo en la juventud, creo en la gente, creo en los venezolanos, pero tenemos que empeñarnos. Y a Dios rogando y con el mazo dando. Cuando digo Dios rogando y con el mazo dando, con fe, pero también con acciones. No esperemos que todo nos venga como sin convertirnos en protagonistas de esta lucha y de estos días que nos tocan por vivir. Que a lo mejor estamos ya llegando al llegadero, al final de la empalizada, como dicen los llaneros, pero yo estoy muy convencido que estamos muy cerca del final. ¿Cómo será el desenlace? No te lo sé decir, pero tenemos que echar el resto los venezolanos porque no podemos dejarnos quitar este país. Bravo, profesor. Muchas gracias por participar en este programa y nos seguimos viendo en el camino democrático porque Venezuela es mejor. Con ustedes y con todos los venezolanos luchando juntos. Unidos, unidad. Así es. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Muy buenas tardes. Excelente. Bueno. La conversación con el profesor Aure ha sido muy enriquecedora. Fíjate, Pablo, que en uno de los momentos, para ponerte más o menos en el fragmento de la conversación que tuvimos nosotros cuando ustedes tuvieron el problema ahí con el internet, yo le preguntaba al profesor sobre una comparación de la situación por la que están pasando los profesores de las universidades clásicas, de la Central, de la Carabobo, de la Metro, de la Católica, en fin, de las universidades que siempre hemos conocido, que son, por cierto, también las universidades que han generado en la historia, digamos, de Venezuela y de toda esta cantidad de profesionales que han tenido que abandonar el país también. Los que están poniendo en este momento la cara fuera del país por su trabajo y por su buena preparación, los que han venido de la ULA, de la Carabobo, de la Central, de la Simón Bolívar, en fin, de todas las universidades nacionales, versus la situación económica por la que están pasando los profesores de las universidades bolivarianas. Y él me dice, el profesor Aure nos explicaba que los profesores de las universidades bolivarianas también están pasando por la misma situación de estar subpagados e irrespetados por este régimen, pero a diferencia de que ellos no pueden decirlo, ellos no pueden denunciarlo porque tienen miedo de la repercusión que eso pueda tener y las retaliaciones que el régimen pudiesen venir. Y me parece francamente preocupante eso, porque ¿qué tipo de profesionales están saliendo a la calle de nuestras universidades? Sabemos que de las universidades clásicas están saliendo profesionales de primer nivel, pero de las otras, ¿qué tipo de profesionales están saliendo si la preparación es corta y además de alguna forma inclusive resentida por ser irrespetado el profesor e inclusive callado por cómo maneja el régimen esa situación? Me llamó muchísimo la atención y me preocupó mucho, déjame decirte. Bueno, interesante el tema que tocaste con el profesor Pablo, porque una realidad que también nos queda aquí a los jóvenes venezolanos. Cuando yo leía el artículo de Pablo, que él decía que no es solamente un salario justo, es un sistema de universidad que hay que transformar. Y espero que se dé, porque Venezuela tiene mucho que dar, y esta oscuridad que estamos viviendo no es justa. Pero que lo sepa el gobierno, que lo sepan todos los que apoyan a esa ideología marxista-leninista, que nosotros siempre nos vamos a encontrar en el terreno de las ideas. No es posible la violencia, la violencia política. Ya basta y sobra tras la violencia que tenemos en la ANFA. Vamos a unirnos para acabar con eso, pero tenemos que también buscar una solución pacífica al tema electoral.
Cuando tengamos esa solución y nos reconozcamos entre todos, creo que las cosas van a mejorar. Y al amigo revolucionario, bueno, Loren siempre los entrevista aquí, siempre, aquí en este espacio, en todo, busquemos los puntos de encuentro. Tenemos diferencias, pero no es posible que se siga permitiendo que el país se caiga. Y bueno, Víctor Salomón va a tocar un tema muy importante para salir para adelante en este país, sobre el tema productivo, el tema de la economía, el tema de las empresas Polar, que no es solo Polar, es el emprendimiento, es la oportunidad, el sector privado y todo ese tema. Víctor. Hola, Pablo. Sé que tenemos poco tiempo, Paul y Víctor, pero es importantísimo la conversación que vamos a tener con nuestro amigo Víctor Salomón, profesional de la Universidad de Carabobo, fue activista político aquí, cuando estuvimos en el movimiento estudiantil, aportó muchas ideas, participó activamente, recuerdo una protesta por los insumos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en el estado de Carabobo, luchando por esos insumos. Víctor es un luchador, pero también es una persona con muchos conocimientos, preparándose en el exterior para esta Venezuela que queremos. Yo sé que si Dios quiere, Víctor, con un nuevo gobierno, con una nueva economía, con unas nuevas ideas, serás muy útil para nosotros. Éxito en lo que estás haciendo en Canadá, pero esperemos que todos tus conocimientos sirvan para los venezolanos. ¿Qué opinas sobre el tema de la economía actualmente, sobre el paquetazo del 46% que dio Nicolás? Y ahora no basta eso, que ahora quiere subirle el sueldo a los alimentos, pero no el precio, pero no solo eso, quiere acabar con el aparato productivo, que es la empresa privada. ¿Qué opinas tú de la situación económica actual del país? Bueno, Pablo, muchísimas gracias a ti y al equipo de Radio Next por tenerme acá y para poder expresar la arrechera que he sentido desde muchísimo tiempo, y muchísimas gracias a Paul también y al profesor Pablo Aure, siempre en la lucha. Bueno, Pablo, con respecto a la economía de Venezuela está en ruina, es una economía que está destruida. En una economía normal, una economía de libre mercado, o como pasa en el primer mundo, los consumidores y los productores se reúnen en el mercado, interactúan de manera libre, intercambian bienes y servicios y pagan mediante una moneda estable. Primero que nada, en Venezuela la moneda se ha destruido muchísimas veces. Teníamos un bolívar chimbo y ahora tenemos un bolívar fuerte que cada día es más chimbo. El gobierno devaluó la moneda y le aumenta el ingreso a los trabajadores de una manera pírrica, que lo que da es lástima, porque la inflación es simplemente imprimir dinero sin ningún tipo de soporte con la excusa de que se va a ayudar a los pobres. Pero a la final, los que más se afectan son los pobres, y al quien más ayuda es al que tiene capital, porque el capital se revalúa por inflación. Y es un concepto que yo aprendí en la Universidad de Carabobo, que es una materia que se llama contabilidad en época de inflación. De hecho, las empresas tienen que pagar impuestos cuando sus activos se revalúan. Los que sí no tienen para combatir la inflación son los pobres, porque los pobres no tienen dinero para comprar capital. Lo único que pueden hacer es comprar una lavadora, comprar una nevera o comprar un carro, pero eso no es suficiente. Bueno, Víctor, interesante este análisis. Mira, una pregunta: ¿cómo está la inflación en Canadá? ¿Cómo es posible que Venezuela, que lo que va de inflación en estos primeros 4 o 5 meses, el mes de mayo, en todos estos primeros meses, supera lo de todos los países de Latinoamérica en el año 2012? ¿Cómo es posible que no vamos ni siquiera a mitad de año y ya superamos lo que hace toda Latinoamérica, toda Sudamérica en un año? ¿A dónde va a parar Venezuela? ¿A dónde vamos a llegar con estas políticas económicas? Y mira a Nicolás Maduro, que citan a Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar,
y le dicen que tiene que sacrificar. Elías Agua, el vicepresidente, por el momento, mientras tanto, señala que él tiene que hacer un sacrificio por Venezuela. Yo le diría al gobierno, ¿por qué ustedes no dejan la regaladera y dejan a la empresa privada en paz y entienden que un país atropellando a la empresa privada no echa para adelante? ¿Qué opinas sobre el tema de la inflación? Bueno, ya tú explicaste un poco sobre el tema, pero ¿cómo está Canadá? ¿Qué nos recomiendas a nosotros para que Venezuela mejore a esta crisis actual económica? Excelente pregunta. Aquí en Canadá estamos muy preocupados por la inflación. Es aproximadamente el 2% anual. Y en cuanto al tema de qué se puede hacer con respecto a la economía, bueno, Pablo, ¿qué te puedo decir? Estos problemas no se van a resolver a punta de pistola como el gobierno quiere resolverlo. Ya esa fórmula se utilizó. Esto lo vivimos ya en empresas como Lácteos Los Andes, Café Madrid, Fama de América, Cativen, Cargill, CanTV, Electricidad de Caracas, Automercados Cada, Industrias Llana y pares de contar. El gobierno simplemente les dijo, mire, ustedes no hacen lo que nosotros nos da la gana, las vamos a expropiar. Bueno, estas empresas ya fueron expropiadas, fueron rescatadas por el gobierno. ¿Y dónde están esas empresas ahora? Lo que dice Lorenzo Mendoza es simplemente que el desabastecimiento ocurre porque el resto de estas empresas que han sido expropiadas ya no están produciendo nada. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción de Presas Polar si la empresa es expropiada? Bueno, simplemente ve lo que le pasó a Lácteos Los Andes y a estas otras empresas. Las empresas simplemente van a dejar de producir, se van a robar los reales, van a crear una burocracia de mierda, que es lo que tenemos en el país, que está destruyendo a Venezuela como un cáncer, y esto simplemente va a empeorar hasta que la gente, como tú y como yo, como el profesor, hasta que la gente diga, ya basta. Y yo creo que estamos cerca, Pablo, porque si ve, hay imágenes que están rodando por internet de gente haciendo cola en el mercado de kilómetros, en lo que antes era el supermercado Éxito de Valencia, una cola de kilómetros, y por terminal de cédulas que pueden entrar al mercado. ¿Qué es eso? En un país petrolero. ¿Cómo se explica eso? No tiene cabida en un país que se llama a sí mismo un país democrático y un país con crecimiento del Producto Interno Bruto récord en cuanto a comparación con la historia. Pienso que la Cuarta República era muy mala, pero muchísimo mejor que esto y con muchas mejores intenciones. Las intenciones del gobierno yo creo que es simplemente acabar con la empresa privada de forma tal que se construya el hombre nuevo. El hombre nuevo simplemente es una persona que te da dos y te cobra una. Me explico. Te vende una arepa, te vende dos arepas y te cobra nada más una. Ese es el hombre nuevo para el gobierno. Y si no lo hace, van a llegar a tu casa con una pistola a amenazarte, que por qué no estás vendiendo la otra arepa gratis. Eso es lo que está pasando en el país. Interesante. Víctor, quiero hacerte una pregunta sobre el tema electoral, porque ya cambiando el tema económico que explicaste de una manera muy perfecta, yo preguntarte, ¿qué camino tiene que recorrer la oposición venezolana en este tiempo? Porque recordemos que Fujimori, cuando ganó en Perú, al año fue que pasó lo que pasó y llegó un nuevo gobierno. Nosotros en Venezuela no queremos golpes de Estado, Víctor, no queremos más violencia. Nos preocupa mucho que maten a 21.000 venezolanos en el año 2012, sí. Y este año siguen matando venezolanos, el AMPA. Yo me niego a la violencia.
pero veo con preocupación el tema de la militarización y el tema de qué rol van a cumplir los militares en las calles ahora, que los quieren sacar para un plan de seguridad, cuando en las protestas del 15 y del 16 de abril, viste el ataque brutal que recibieron los estudiantes, los jóvenes, los adultos, por salir a protestar pacíficamente pidiendo un reconteo de votos. ¿Qué hacer? ¿Qué rol tiene que cumplir el activismo político en este año 2013 tan importante? Pienso que en este momento hay un líder, que es Enrique Capriles, para bien o para mal. Tú sabes cuál es mi posición con respecto a Enrique Capriles. No es santo de mi devoción, pero pienso que el liderazgo y los votos los sacó Enrique Capriles. Pienso que hay que ser muy responsable. Yo sí creo que hay que salir pacíficamente a manifestar. No queda de otra, pero con cuidado. No creo que es inteligente darle oportunidad a la Guardia Nacional o al Ejército, o darle cabida al chavismo, lastimarlos a ustedes físicamente. Tienen que tener mucho cuidado. Y yo he estado contigo allá, y yo siempre soy la persona más precavida al momento de manifestar. Tienen que tener mucho cuidado, muchachos, cuidarse, y seguir exigiendo, seguir presionando de manera pacífica como ustedes lo han hecho, y evitar la confrontación con los grupos de choque o con la guardia o con el ejército, porque los que ganan con la violencia son ellos. Nosotros no somos violentos, no tenemos armas y no tenemos ganas de usar armas, que es lo más importante. Los que quieren violencia son ellos, y eso yo pienso que a ellos es lo que les conviene, porque nosotros nos desgastamos y nos desmotivamos al ver esta violencia. O sea, ¿qué te puedo decir, Pablo? ¿Cómo te sientes tú el día después de que les caigan a peinilla, les echen perdigones y no se logre nada? Mira, Víctor, te quiero hacer otra pregunta. Ya vamos a ir terminando la conversación y, okay. Bueno, y para finalizar el programa, después de dar unos comentarios finales, quiero decirte algo. Ustedes, los venezolanos que viven en el exterior, juegan un rol muy importante para nosotros los que estamos aquí. Tuviste la gira de Nicolás Maduro a Argentina, a Uruguay y a Brasil. ¿Viste las protestas que los venezolanos allá? Reconteo de votos, aunque vean la ilegitimidad no te la quita nadie. Eso para nosotros fue muy importante, y para la comunidad internacional. No es que nosotros no aceptemos unos resultados, pero ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no hace una auditoría tal como Enrique Capriles Radonsky la está solicitando? ¿Cuál es el miedo? Si hace una auditoría tal, mira, si no estuviesen escondiendo algo, te lo juro que en cadena nacional estuviesen haciendo todas las auditorías con el jefe de la fracción de Comando Simón Bolívar, del PSUV y otros. Pero no lo hacen así, porque yo creo que sí esconden algo. Así que seguiremos luchando por la verdad, por la vía pacífica, y que ustedes a nivel internacional, los venezolanos que han sido ejemplos en participación, no nos abandonen, no abandonen a Venezuela. Todos, tú no eres el único venezolano que vive en Canadá y en todos los países del mundo. Sigan defendiendo nuestra Venezuela, porque la Venezuela del progreso estoy seguro que es mayoría, porque les colocaron muchas trabas para votar las elecciones del 7 de octubre y el 14 de abril. Es decir, la constancia de residencia que la tenía que dar la embajada, cuando tú lo que tienes que tener para votar es tu cédula de identidad o tu pasaporte, en tus casos, pues. Son muchos venezolanos los que viven en otros países, no son los 100.000 venezolanos que están inscritos para votar. Si tuviésemos un Consejo Nacional limpio, creo que
los resultados fueran más abultados. Y por eso seguimos luchando por la verdad. Bueno, y quiero que nos den unas palabras finales, el tiempo que consideres necesario para finalizar esta conversación contigo y agradecerte por participar con nosotros y bueno, y seguir luchando. Muchas gracias a ti, Pablo, y de nuevo a Radio Next. Muy agradecido por permitirnos expresarnos y apoyarte a ti y apoyar a los estudiantes y a la población venezolana que quiere salir de esta situación de dictadura que se vive en Venezuela. Evidentemente hubo un fraude electoral el 14 de abril, el domingo. Yo que he participado en elecciones, siempre dije, aquí el gobierno tiene un margen para hacer fraude, es un margen importante, y lamentablemente tenemos que luchar contra eso y tenemos que seguir luchando, y yo estoy seguro que la victoria va a venir mientras permanezcamos luchando por ella. Muchas gracias, Pablo, y continúa en esta lucha. Y nosotros, la gente que estamos en el exterior, tenemos que buscar la forma de apoyarlos a ustedes, no solamente yendo a votar, sino darles apoyo a ustedes de cualquier tipo, incluyendo apoyo financiero, y no solamente apoyo moral, sino apoyo financiero también. Sí, bueno, muchas gracias, Víctor, por participar hoy con nosotros en este excelente programa. Loren Salet te manda salud. Gracias por participar, Víctor. Bueno, toda la audiencia, bueno, la Rueda Libre es un equipo. La Rueda Libre, sin lugar a dudas, es un gran equipo. Yo quiero hacer una consideración antes de finalizar. La semana pasada, con el viaje de Nicolás Maduro, para tratar, no sé, de que lo legitimen, porque 3 semanas antes los mandatarios de los países que él visitó estuvieron en Venezuela y pudieron haber hecho una reunión bilateral en Venezuela de países. El viaje de Nicolás Maduro a esos 3 países, Argentina, Uruguay y Brasil, le costó a los venezolanos $1 millón. Un viaje innecesario. Cuando tenemos un problema de que la UNASUR le exigió, se reconoció a Nicolás, porque bueno, son los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral, para tener una paz, para que el país continúe, pero que se tenía que hacer una auditoría a fondo, como la solicita el Comando Simón Bolívar. No se está realizando. Tenemos un recurso en el TSJ. Bueno, entonces, Nicolás hace ese viaje, nosotros en Carabobo realizamos una protesta, un pancartazo que seguro se vio en algunos medios, que señalaba Nicolás viajando y el pueblo pelando. Éramos jóvenes con mujeres y llegaron unas hordas, unos motorizados chavistas, aproximadamente 30 agresivamente, nos golpearon a algunas mujeres, nos rompieron las pancartas. Estamos haciendo una protesta pacífica en un puente. ¿Será que ahora, después del 14 de abril, los venezolanos ya no podemos salir a protestar porque estamos violando la Constitución? Pues no. Hay que llamar al gobierno a que garantice el derecho a la protesta. Y a los venezolanos, a los activistas políticos, presidentes de los partidos políticos, los comandos familiares, que Gabriel Radonsky llamó a los comandos familiares a que mantengamos la lucha. Mantengamos esa lucha pacífica en las calles, el derecho a la protesta, la lucha social. La lucha social es muy importante porque no es solo protestar, es decirle a ese pueblo que no cree en la unidad aún, que aquí está la solución, que nosotros no somos oposición, que somos la solución. Tenemos que protestar, no nos dejen solos a nivel nacional, las universidades, protesten, hagan actividades, los partidos políticos, cada partido político no trabajen solamente cuando hay elecciones, trabajen en la formación de sus militantes, trabajen en el activismo de calle. Yo por lo menos en los próximos días con mi partido político, el que formo parte, además unas actividades sociales de promover el deporte. Bueno, todos los partidos hagan eso, el activismo social, pero también mantengamos el trabajo de la unidad. La unidad es la que ha dado fuerza al país, la fuerza a esta mayoría
que no es solamente de partidos políticos, sino que es de la población que cree en la democracia. Sigamos trabajando en unidad, los dirigentes estudiantiles, los egos a un lado, los jefes de los partidos, dejen que sus militancias trabajen, siempre hagan el llamado al trabajo en conjunto. Tenemos muchas cosas que hacer, Paul, y no vamos a descansar. Loren Salé, gracias por permitirme que te hiciera el quite, no sé, de la suplencia, para que este programa siguiera al aire el día de hoy, porque los jóvenes no podemos perder esta ventana. Paul, nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra hermanita, nuestra gran luchadora, Andrea Trujillo Watkins, que hoy nos acompañó, que wow, excelente trabajo que realiza allá con Paul, y nosotros vamos a seguir luchando por una mejor Venezuela, porque todos los derechos sean para todas las personas, pacíficamente. No queremos más violencia, suficiente con lo que está sucediendo de la inseguridad, y he sido reiterativo y repetitivo en eso. A los amigos del oficialismo, vamos a debatir con ideas, como hacemos aquí en la Rueda Libre, y en las calles, si ustedes protestan, que se les respete, si nosotros protestamos, que se nos respete. Paul, wow, es interesante haber compartido hoy contigo, a toda la audiencia que nos vio hoy en vivo, la audiencia que nos va a ver en la retransmisión, como se hace regularmente este programa. Gracias por estar con nosotros. Sigan participando en @laruedal por Twitter, por radionext.com. Sigan enviando sus quejas, sus comentarios. Nuestros hermanos revolucionarios del PSUV, de los demás partidos, van a seguir participando aquí como lo ha hecho Loren y todos ustedes. Vamos a luchar por una Venezuela de paz, y gracias a todos. Paul. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado, por haber llevado esta entrega de la Rueda Libre el día de hoy muy, muy bien, y sin pues absolutamente ningún miedo de volverla a enfrentar el martes de la semana que viene, si Dios quiere. Y a todos los amigos que escuchan el programa y ven el programa en el On Demand a través de nuestro canal de YouTube, pues muchísimos saludos, muchísimas gracias también por apoyarnos y por apoyar a los jóvenes venezolanos. Es necesario que la sociedad civil venezolana tenga canales de comunicación, tenga vías, tenga formas, y pues eso es Radio Next, para eso es este aparato humilde colocado al servicio y a favor de esa Venezuela que queremos construir entre todos, como bien dicen nuestros hermanos de la Rueda Libre. Así es que muchísimas gracias, Pablo, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en la próxima entrega de la Rueda Libre. Muchísima suerte y mucho cuidado por allá, y a seguir construyendo. Gracias, y como dice esta camisa, Venezuela somos todos. Hasta la semana que viene, cuídense mucho. For the record, we never broke up, we just took a 14-year vacation.